Materiales para hacer un barómetro son un resistol, un globo, tijeras, un vaso, una hoja de papel donde marcaremos las presiones, un popote, una liga y una estampa para hacer una flecha. Lo primero que tenemos que hacer es con las tijeras y el globo cortarlo en esta altura donde está la boquilla. Luego entonces ya con el globo cortado vamos a abrirlo y vamos a tratar de ponerlo lo más estirado posible encima del vaso. Ya que el vaso esté totalmente cubierto con el globo y bien estirado, con la liga vamos a amarrarlo en el cuello del vaso. Ahora con el popote vamos a usar la flecha. La ponemos en una de las puntas del popote. Ahora con el resistol vamos a pegar la parte del popote de la punta contraria y lo vamos a pegar en el centro del globo. Por último vamos a pegar la hoja donde están las mediciones de la presión. Las vamos a pegar detrás del vaso de tal forma que la flecha apunte hacia los valores. Y listo, como vemos, así quedaría. Entonces ya cuando ya sabemos que a cierta altura hay mayor o menor presión, entonces al momento del vacío que hay adentro del vaso, pues entre mayor presión va a subir la flecha y a menor presión tiene que bajar. A continuación les presentaré cómo se hace el termómetro, pero para ello les voy a mostrar los materiales correspondientes. Vamos a necesitar plastilina, agua, agua con un colorante de preferencia color fuerte para que se pueda notar el proceso termodinámico, un popote, de preferencia color transparente para que podamos ver lo ocurrido con el agua de color rojo. En este caso vamos a necesitar un recipiente y por último vamos a necesitar una botella con su respectiva tapa. Asimismo vamos a necesitar un recipiente, o sea, una olla. Le vamos a agregar agua y lo vamos a tener que hervir para poder hacer el proceso siguiente. Bien, vamos a comenzar con el proceso. Para eso nosotros le vamos a tener que quitar la tapa a una botella, de preferentemente que sea moldeable, que no esté tan rígido, más que nada. Y a la tapa del recipiente nosotros le vamos a tener que hacer una perforación a la mitad de la tapa del diámetro aproximadamente del popote. Sí, para que podamos hacer esto. Y con la misma plastilina nosotros vamos a tener que tapar los huecos, más que nada de la circunferencia de la perforación que nosotros hicimos. Con la plastilina lo que vamos a hacer es cortar varios pedazos para así ponerlos en el contorno de la tapa. Una vez con los pedazos de plastilina debemos de ponerlos en el contorno de la tapa y asegurarnos que quede perfectamente sellado para que no haya ninguna salida de aire. Y la única salida de aire va a ser el diámetro del popote, que viene siendo este. Y asimismo, al momento de nosotros cerrarlo con la tapa,
para asegurarnos correctamente de que no haya ninguna salida de presión externa al que no sea el diámetro de popote, vamos a sellar igualmente con plastilina la parte de abajo de la botella. Vertimos el agua colorante en la botella no más a 1/3 de la botella, y asimismo con el sellado vamos a cerrarlo y hacer el sellado. Como ya tenemos el sellado inferior, vamos a hacer el sellado superior, perdón. Como ya tenemos el sellado superior, vamos a hacer ahora el sellado inferior. Así mismo con la misma plastilina. Una vez que ya tengamos el sellado de la parte superior y de la parte inferior, para comprobar que no haya ninguna fuga de presión en el recipiente, a que no sea el popote en la parte superior, nosotros vamos a presionar de esta manera y, como podrán ver, el liquidito sube. ¿Sí? El agua hirviendo lo vamos a colocar en el recipiente y asimismo nuestro termómetro. Lo ingresamos. Y esperamos aproximadamente 10 minutos para ver el cambio de temperatura. Asimismo, nosotros sabemos que el agua hirviendo tiene un punto de fusión de 100 grados Celsius. Entonces, esta agua aproximadamente tiene 100 grados Celsius. Nosotros nos vamos a basar en las leyes de la termodinámica, más específicamente para empezar, en la ley 0, ¿no? Donde un objeto con un calor se somete con otro objeto de otro calor, ambos tendrán hasta cierto tiempo la misma temperatura. Pero aquí también nos podemos basar en la primera ley de la termodinámica, en el proceso isotérmico. Más específicamente, cuando nosotros tenemos una temperatura muy alta, el volumen de un objeto que está sujeto a esa temperatura, si la temperatura es mucho mayor del objeto, se calienta, válgame, este proceso se expande, se va a expander. Y esto va a hacer que con este proceso isotérmico nosotros sabemos que el volumen del recipiente se va a expander. Asimismo, como se va a expander su volumen, la presión que va a haber dentro del recipiente va a ser completamente diferente. Y de igual manera, si nosotros ponemos agua fría, este volumen de la botella se va a contraer, y esto va a provocar que tenga otro volumen y otra presión. También debemos de tomar en cuenta que en la parte superior, aquí precisamente nosotros tenemos la presión atmosférica. Nos esperamos 10 minutos para que el proceso haga efecto y así podamos ver que nuestro termómetro funcione. Ha pasado aproximadamente 15 minutos y, como podemos ver, en el líquido rojo
de la botella que está en la parte de adentro, como podemos observar, aumentó. Sí, aproximadamente unos 4 centímetros. Yo creo que el agua en este momento está a unos 60 grados Celsius, perdón. Y ahorita estamos comprobando con el termómetro a qué temperatura está aproximadamente. Y conforme pasa el tiempo, por ejemplo, a los 2 minutos, yo noté que que su altura, más que nada del líquido rojo, a los 2 minutos más o menos llegó como a esta distancia, y a los 5 minutos aumentó, la verdad, prácticamente nada, pero conforme va avanzando el tiempo, va aumentándose la altura, pero al mismo tiempo el agua se va enfriando. Desafortunadamente estaba leyendo las instrucciones y el termómetro nada más alcanza una temperatura a los 45 grados Celsius. Por eso es que se queda de esta manera. Eh, como podemos observar, pues básicamente sigue en la misma posición. Yo creo que ha de estar en el agua aproximado en unos 60 grados porque no está tan caliente. Sí, y como podemos ver, mira, de hecho bajó la altura. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar del calorímetro y cómo hacer un calorímetro casero. Para empezar, ¿qué es un calorímetro? Un calorímetro es un instrumento que nos ayuda a medir la cantidad de calor suministrada o perdida de un objeto o algún líquido. Un ejemplo básico del calorímetro es un termo. Como digo, lo más básico, pero existen varios tipos de calorímetro. Ahora, para los materiales que vamos a usar para realizar nuestro calorímetro, va a ser unicel, algodón, papel aluminio y 2 recipientes de diferentes tamaños. Es importante que estos 2 recipientes, a lo menos el más pequeño, llegue a estar completamente al más grande. ¿Por qué utilizamos unicel, algodón y papel aluminio? Bueno, porque estos son materiales aislantes que nos van a ayudar a conservar la temperatura dentro del calorímetro. Bueno, yo me basé en el calorímetro de la parte izquierda, que es un calorímetro muy simple. Bueno, como veis, esta vez utilicé dos elementos pequeños y uno grande. También lo que hice fue tomar un unicel y hacer el contorno de la entrada del recipiente más grande, y justamente en el medio el contorno de la parte inferior del recipiente más pequeño, y al igual en el recipiente más grande ponerle una tira de algodón alrededor en el fondo del recipiente más grande. Todo esto se hace para que no quede ningún espacio sin algún aislante, ya que esto puede perjudicar en nuestro resultado final. Ahora, del recipiente más grande vamos a ponerle barras, por así decirlo, de unicel. Aproximadamente estas barras miden 3 centímetros y 6 centímetros de largo. De ancho es medio centímetro por ahí. Todas estas barras vamos a pegarlas alrededor del recipiente más grande. Al recipiente más grande y al recipiente más pequeño le vamos a poner en su capa exterior algodón, y también posteriormente le vamos a poner aluminio. Yo recomiendo que en este caso el aluminio sea un poco más grueso, ya que el delgado puede llegarnos a rompernos con más facilidad. Bueno, ¿qué datos tengo? Principalmente tengo el volumen del recipiente más pequeño, que son 200 mililitros.
y por lo tanto yo no lo llené de agua y son 200 mililitros de agua. La densidad del agua y la masa del agua es de 2.2 kilogramos, perdón. Todo eso lo saqué mediante como ya conocí la densidad y el volumen, pues pude sacar la masa de la densidad. La temperatura de la llama, que está a 1970 grados centígrados, y el CV de la llama, que es de 49.57 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin, grados Kelvin. Ahora, yo hice 4 mediciones cada 5 minutos, por lo tanto en el tiempo cero es cuando vertí el agua, que estaba en una temperatura de 74.3 grados centígrados y una temperatura exterior del calorímetro de 25.15 grados. Al final, después de 15 minutos, logré tener que la temperatura interna era de 60.9 grados y la temperatura externa del calorímetro era de 35.5 grados centígrados. Ahora, para los cálculos, lo que yo hice fue primero tener el calor que estaba ofreciendo la llama o la estufa. Llegué al resultado de que el calor de la llama o de la estufa es de 26.125.766.41 kilojoules. Todo esto lo igualé con el calor absorbido del calorímetro por la temperatura del calorímetro más la masa del agua por su CV o CP. Como es un líquido, tendrá un CV muy parecido y un CP, entonces lo vamos a delimitar como C, y su diferencia de temperatura. En el tiempo cero me dio que el calor absorbido es de 87.495.808.54 kilojoules sobre Kelvin. En el tiempo 300, o sea, 5 minutos, 85 millones. En el tiempo 10, 85 millones. Y en el tiempo... Ay, perdón, aquí hubo un error de dedo, pero es en el tiempo 900, o sea, en 15 minutos me dio 84 millones. Bueno, conclusiones. ¿Qué nos quiere decir los resultados similares? De que poco a poco el calorímetro fue perdiendo, como fue absorbiendo ese calor, y vemos que pasaron 15 minutos y ese calor se mantenía constante o casi constante, no se perdió de un golpe. O sea, en 15 minutos llegamos a perder aproximadamente 3 millones de kilojoules sobre Kelvin. Ahora, errores de los cálculos. Sobre los errores de los cálculos, yo tengo mi duda sobre el CV de la llama o de la llama de la estufa, ya que como es gas y se está elevando bueno, la temperatura de la llama era de 1970, siento yo que el CV no correspondía, ya que no encontraba el CV a esa temperatura. Entonces tomé el CV más grande, que era como a 300 Kelvin, y siento que ese resultado podría variar por mucho. Si yo realmente encontrara el CV del gas quemándose a esa temperatura, creo que los resultados podrían ser más reales de los que me aparecen a mí. Cosas por mejorar: en el calorímetro debemos de tener un termómetro de mercurio incrustado, para así no tener que abrir ni cerrar el calorímetro. Yo, como no tenía un termómetro de mercurio, tuve que hacerlo por medio de una pistola que me ayudaba a medir la temperatura. Pero por ejemplo, al momento de abrir y tomar la temperatura, siento que tomaba nada más la temperatura superficial y no la temperatura central o incluso la temperatura